Hermano, estamos viendo los macabeos, hermano. Vimos cómo los sucesores de Simón, el macabeo, esos macabeos con esa rebelión habían restaurado la alianza, hermano. Habían sido fieles a nuestro Padre. Vimos muchos milagros, vimos cómo Dios intervenía con ellos y cómo ellos se habían liberado de ese rey Seleucia, hermano, de ese imperio griego, de esos sirios que habían conquistado, que habían hecho apostatar a mucho de ese pueblo de Israel. Pero dice que los sucesores de Simón se fueron separando de Dios y llevaron al pueblo que siempre estaba inclinado hacia el mal a una serie de vicios, a una serie de pecados. Y ellos con esas divisiones llamaron al imperio romano para que los gobernara, y él empezó a gobernar de una forma indirecta, poniendo gobernadores como los sumos sacerdotes, y el primero de ellos fue Herodes, hermano. Herodes era un edomita, un enemigo del pueblo de Dios. Vimos una profecía de Números que se lee en el tercer domingo de Adviento. Poco a poco se fue enfriando esa fe de ese pueblo. Se fue desfigurando el culto a Dios, porque lo adoraban con sus labios, pero su corazón estaba muy lejos de Él. Y yo te hacía, hermano, una pregunta de que eso es lo que nuestro Padre nos está diciendo a nosotros también, hermano. Ya ese culto de los primeros cristianos, nosotros ya no lo hacemos de esa manera. Ya no tenemos ese respeto hacia nuestro Padre Celestial. Ya nosotros, hermano, ya no tenemos esa reverencia. Ya no creemos nosotros en la presencia real de Jesús, hermano. Si lo creyéramos nosotros, hermano, imagínate las maravillas que podríamos hacer, hermano. Pero Dios es fiel, es un Dios bueno, un Dios maravilloso que sigue llamando siempre a ese pueblo para que formen esa iglesia fiel y no la iglesia apóstata que va a dividirse en nuestra iglesia, hermano, al final de los tiempos. Y eso es lo que hemos estado observando, y este es el contexto histórico. Fueron quedando, hermano, ese pueblo con una observancia de la ley meramente externa. Así como nosotros, hermanos, solo bautizamos a nuestros niños, ya no les enseñamos nada, ya no les damos catequesis, ya no les damos buen ejemplo, y nos vamos perdiendo, hermanos, esa fe. Ya no es la misma, hermano, y necesitamos una renovación espiritual. Necesitamos nosotros tener un encuentro personal con Jesús, un encuentro que nos renueve, que nos cambie, que nos llene de su Espíritu Santo, ser devotos de María Santísima, ser adoradores en espíritu y verdad, especialmente en el Santísimo Sacramento o al altar. Y para que no nos quedemos nosotros, hermanos, solamente en cosas rituales, en cosas externas, en cosas superficiales. Ya no había en ese tiempo un deseo interior de cercanía con Dios. Ya nosotros tampoco leemos las Escrituras, no las meditamos, no nos preparamos, no oramos, no adoramos. Ya no vamos a los sacramentos, hermano, y de esa manera nos va a ir pasando como le sucedió a ese pueblo que se está acercando, hermano. Ese pueblo se está acercando ya en estos tiempos en que viene el Mesías y no lo pudieron reconocer, hermano. Y Jesús ya no va a venir a salvarnos a nosotros, sino que va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y es en esta época, hermano, allá por el año 63 antes de Cristo, en esta época de la dinastía Asmonea. En esa dinastía Asmonea, hermano, recuerda que la dinastía Asmonea, hermano, es de los macabeos. Ahí en esa época, para ir preservando la fe, hermano, para ir preservando la ley, para que ese pueblo no se fuera contaminando, no fuera apostatando de su fe. En esa época de la dinastía Asmonea surgieron las sectas, hermano, de los fariseos, de los saduceos, que estaban presentes en el momento en que Cristo comenzó su vida pública, hermano. Si tú no sabes de dónde venían esas sectas, tú vas a sacar de contexto todo lo que Jesús les reprochaba a ellos. Y es que la vida religiosa de este tiempo, de los asmoneos, hermano, del año 165 al 63 antes de Cristo, esa vida religiosa de ese tiempo estaba dedicada al estudio de la ley en las sinagogas, hermano. Las sinagogas eran esos lugares donde se congregaban, no era el templo. Recuerda, hermano, que en el templo ya no estaba el Arca de la Alianza. Y entonces, en esas sinagogas, los jefes de las sinagogas eran los fariseos, pero estos se concentraron más en la ley
que en la piedad personal. Y ese, hermano, lo que precisamente nuestro Señor les va a reprochar y los va a llamar con una palabra tremenda que se llama hipocresía, hermano, les va a llamar hipócritas, porque esas personas se concentraron en cumplir la ley más que en la piedad personal. Y no se recordaron ellos de que nuestro Padre les decía a ellos que Él no quería holocaustos, que no quería sacrificios a través de Oseas y de Amós, sino que quería misericordia, que quería justicia. Y los fariseos, hermano, ¿te recuerdas tú? No eran sacerdotes, sino laicos. Los fariseos eran laicos que fueron introduciendo nuevas y numerosas doctrinas humanas y preceptos. Dice que formaron más de 613, hermano. A la ley de Moisés le agregaron 613 doctrinas humanas y preceptos a los que ellos daban más importancia que a la misma ley, hermano. A la misma ley de Moisés, a la misma palabra de Dios, ellos le daban menos importancia que los preceptos humanos que ellos estaban poniendo. Eran más de 613. Y, hermano, eso era lo que Jesús les reprochaba tan ferozmente, tan fuertemente. No tenían pureza de corazón y en su mayoría estaban llenos de orgullo, estaban llenos de avaricia, llenos de envidia, llenos de hipocresía, pero creían, hermano, en la resurrección. Ellos, los fariseos, hermano, grábate, ellos creían en la resurrección. En contraposición, los saduceos, hermano, que eran otra secta que ya estaba en ese tiempo, ahí en el año 63, del año 165 al 63, de esa dinastía asmonea, hermano, estaban estas sectas que querían preservar la ley. Estos saduceos estaban aún más alejados de Dios que los fariseos. Ellos solo reconocían como escritura el Pentateuco, hermano, ellos reconocían como la escritura de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, y eran sacerdotes que simpatizaban con el helenismo. El helenismo, hermano, es la cultura griega, y por tanto, hermano, ellos no estaban apegados a la ley como los fariseos, pero además eran materialistas. Ellos no creían, hermano, en la inmortalidad del alma, ellos no creían en la resurrección, no creían en la vida eterna y por tanto, hermano, tampoco creían en la inmortalidad del alma, así como los griegos. Así buscaban su cielo, hermano, en este mundo. Y los saduceos eran menos numerosos que los fariseos, pero eran, hermanos, los líderes políticos. Entonces, entre fariseos y saduceos gobernaban al pueblo judío en un lugar llamado Sanedrín, hermano, que era una asamblea de 71 miembros. Y en donde presidía el sumo sacerdote que era saduceo, y Caifás, hermano, quien presidía el Sanedrín en el momento del juicio a Jesús, ese era saduceo, hermano. Y cuando Pablo, hermano, fue juzgado por el Sanedrín allá en Hechos 23, hermano, en Hechos 23, Pablo fue juzgado por el Sanedrín, pudo defenderse planteando el tema de la resurrección en el momento de su juicio. Y así surgieron, hermano, las diferencias doctrinales entre estas dos sectas. Y esto es bien importante, hermano, porque los fariseos allá en el año 90, en un concilio de Jamnia, ellos dijeron, hermano, que los libros que habían sido traducidos al griego y que no habían sido escritos en arameo, esos libros no eran revelados, sino que eran apócrifos. Y de este concilio de Jamnia, hecho por los fariseos, que ya en el año 90, hermano, ya la religión judía no era la que imperaba, sino que nuestro Padre le había dado ya las llaves del reino a San Pedro y a su iglesia, hermano. De ahí se agarra Martín Lutero para quitar esos libros que él le llamó apócrifos. Los judíos, los fariseos le llamaron apócrifos, pero que la iglesia le llama deuterocanónicos. Hermano, y esto es bien importante conocerlo porque este es el contexto histórico donde va a nacer Jesús. Y yo quisiera, hermano, que leyéramos hoy Hechos 23 del 6 al 9 para que miráramos ahí cómo Pablo fue juzgado por el Sanedrín. Recuerda, hermano, que estamos viendo que en esta dinastía asmonea surgieron los fariseos y los saduceos, en donde los fariseos creen en la resurrección, pero que se inventaron más de 613 normas humanas, hermano. Y esto es bien importante porque los protestantes también nos van a atacar a nosotros acá, hermano, acerca de tradición con T chiquita y tradición apostólica, que es
la forma oral de las Escrituras, hermano. Que el Señor te bendiga. Y entonces, hermano, quisiera hoy que Hechos 23 del 6 en adelante, la palabra de Dios va a decir así. Pablo sabía que una parte de ellos eran saduceos y la otra fariseos. Así que declaró en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza, a causa de la resurrección de los muertos. Apenas hizo esta declaración, se originó una gran discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, mientras que los fariseos admiten todo eso. Se armó pues un enorme griterío. Algunos maestros de la ley que eran del partido de los fariseos se pusieron en pie, afirmando: Nosotros no hallamos nada malo en este hombre, tal vez le haya hablado un espíritu o un ángel. La discusión se hizo tan violenta que el capitán tuvo miedo de que despedazaran a Pablo. Ordenó entonces que vinieran los soldados, sacaran a Pablo de ahí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. Aquella misma noche el Señor se acercó a Pablo y le dijo: Ánimo, así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, tendrás que darlo también en Roma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, teniendo en mente, hermano, que en ese año, ya en el año 165 al 63, ya en las sinagogas, los fariseos, los saduceos, ya habían formado el Sanedrín, que eran 71 representantes, que eran los encargados de gobernar a ese pueblo de Israel, hermano, que fue apostatando otra vez, se fueron separando. Ya los fariseos, aunque creían en la resurrección, ellos se habían inventado ya muchas normas humanas, habían descuidado la ley, y los saduceos, hermano, no creían en la resurrección, en la vida eterna, y solo creían en 5 libros del Antiguo Testamento. Con esa perspectiva, al lado de María Santísima, que va a ir apareciendo ya en el escenario con San José, va a ir apareciendo Juan el Bautista, Jesús, y esos personajes, hermanos, son importantes para que tú y yo podamos leer el Evangelio, que es la buena noticia de Jesús, que es Él mismo la buena noticia.